tenemos a Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que nos ha pasado una lista de las 17 películas que se han estrenado pues la semana pasada, entre el día 24 y el día 25. Vale, entonces, Rita, La Gran Escapada, Dalí, Reagan, Amal, Sociedad Negra, Idalia y El Libro Rojo. Bueno, son 5 películas que muy interesantes, algunas de ellas las he visto y cuando comiences a comentarlas... Entre los dos los comentamos, si te parece. ¿Quieres que Muy empecemos con las que para mí son las mejores? Venga, sí. Pues mira, y de postre todas las demás. De postre las que para mí son menos interesantes. Yo empezaría con Dalia y El Libro Rojo, porque es una película de animación. Es una coproducción de muchos países, Argentina, porque el director es argentino, es David Bisbano, es peruana también, es colombiana y es española y es de Ecuador. ¿Por qué? Bueno, porque es una historia, en cierta medida, muy de idioma, ya que es la historia de un escritor que tiene una hija. Este escritor le cuesta mucho escribir, tiene una mujer que es editora, una mujer, digamos, de carácter, por decirlo así, que siempre está pegando broncas porque tarda mucho en acabar sus libros. Y este hombre cada noche le explica un cuento a su hija. Y en uno de esos cuentos la hija le pide que tenga como protagonista un peluche que ella tiene, que es una cabra. Y a partir de ese momento, esa cabra aparece en uno de los cuentos que explica este escritor. Lo que pasa es que el escritor muere con una novela inacabada. Efectivamente. Tiene unas tapas rojas, por eso se llama El Libro Rojo, no confundir con El Libro Rojo de Mao, que seguramente muchas generaciones jóvenes no saben la época del comunismo radical en China, ¿no? Todo esto, que había un libro que se llamaba El Libro Rojo de Mao, porque Mao era el dictador de la época que obligaba a su lectura y a su cumplimiento, ¿no? Digo esto porque es una información. La película dura 1 hora 32, es una película de animación fantástica, pero también una exaltación de lo que es la creación literaria y lo que son los libros. Se ha hecho mediante la técnica del stop motion, es decir, no es una película de dibujos de animación, sino que se hace, como sabes, con unas técnicas más modernas, que es la stop motion, o como quieras pronunciarlo. Yo soy muy malo pronunciando y no me importa, no tengo pelos en la lengua ni tengo anillos en los dedos ya. Entonces la película es exaltación. ¿Y cómo ocurre? Pues que la niña, cuando muere el padre, se queda muy interesada en saber por qué la madre no le deja entrar en el despacho del padre y saber qué novela estaba escribiendo, qué cuento estaba escribiendo. Llega un momento que puede meterse en ese despacho, coge ese libro de tapas negras, el libro rojo, de tapas rojas, perdón, el libro rojo, y empieza a leerlo. Y entonces, como ocurre en las historias de magia, se mete en ese mundo de personajes, ¿no? Un mundo de personajes en la que ningún personaje es malo. Pues es que cada uno quiere ser el gran protagonista. Es un poco, ya sabes que dicen, hay escritores, y esto lo hemos leído en entrevistas, que dicen que cuando empiezan a escribir una novela de ficción, a veces el personaje cobra vida y es superior a él, ¿no? Casi va solo, ¿no? Y eso lo dicen algunos de los personajes, como si el autor no encuentra el camino, los personajes lo hacen por él, o los personajes siempre dominan al autor. Entonces aparecen personajes muy diferentes, entre ellos la cabra y la niña, que está en ese mundo que es todo un mundo de librerías. Es una gran biblioteca enorme. A mí me parece una de las mejores películas que he visto yo de animación, porque además es una exaltación. Tú lo has visto, ¿no? Sí, me ha encantado, me ha encantado. Es que es una obra maestra, es una exaltación además del mundo de la creación, del mundo literario y de lo importante es que es leer. Es decir, yo creo que es muy adecuada, ya no digo los pequeños porque quizá algunas cosas se les escapen, pero a partir de 8 años yo creo que es de obligada visión en los colegios para darse cuenta de que todo no es el ordenador, ni el teléfono, ni el iPad, de que hay que leer libros, que es como mejor se aprende, porque es donde tú racionalizas y razonas lo que lees. No sé si estás de acuerdo, amor. Y además hay a nivel de película infantil, ¿verdad? Pues aporta a los niños un tema muy importante, que es la autoestima cuando se es muy jovencito. Sí, y se tiene
y se tienen inquietudes, ¿no? Pero claro, esa autoestima en el personaje de Dalia es como que no está a la altura del mito que en su familia se ha creado del trabajo del padre, ¿no? Ella piensa que no es capaz, que no es posible, que no va a tener imaginación, que no va a tener conocimientos. Y entonces la película, la segunda parte, porque ahí empieza ahí, el meollo de la cuestión empieza en esa segunda. Es el viaje fantástico, ¿no? El viaje ese mágico a ese mundo de la novela, Sí, porque además hay una cosa muy bonita que los personajes le dicen, escribe, escribe, cuenta lo que sea, Claro. para tener seguridad, ¿no? Estimulan a que la Y niña escriba. entonces empieza a escribir una cosa, un relato muy sencillo, pero ella comprueba que hasta que no es leído ese relato no cobra magia, porque es un relato que crea figuras, un plato de crepes, ¿no? Por ejemplo, pues es que es muy bonita cómo los niños pueden aprender a hacerse ese esfuerzo, a tener seguridad en sí mismos, a aventurarse, a no tener miedo de empezar una aventura como es la del papel en blanco y la del bolígrafo, ¿no? Porque claro, ella está acostumbrada al ordenador, escribe y borra, pero claro, borrar en un papel le es más doloroso. Sí, sí. No, y estéticamente es muy feo ver un escrito lleno de tachadas y lleno de subrayados. Objetivamente te das cuenta del proceso de la creación, que siempre es doloroso. Dicen que la creación es como un parto a niveles de Sí, creación. sí, además si te fijas cuando se ha escrito y uno no está de acuerdo con se rompe el papel, se Sí, 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 destruye, se sí. hace una Sí, bola, sí, ¿verdad? sí, Y, porque estás enfadado contigo mismo, ¿no? Hay una especie, digamos, de queja. Yo creo que es de las mejores películas de animación que se han hecho este año, dejando aparte alguna española, pero es muy recomendable. Ya te digo, yo creo que sería para pasarla en los colegios, en las sí, clases de literatura, para que se den cuenta lo que es la creación literaria y lo que es la importancia del libro en el conocimiento cultural y en el conocimiento de todo. No solamente es importante los libros de texto, sino también los libros digamos, de ficción, ¿no? De creación literaria. y Bueno, si te tanto. parece, ya que estamos con la D, con Dalia, vamos a Dalí, Ah, que sí. es una brutal comedia Hoy, escrita y hoy, hoy, dirigida. hoy. Tú la has Sí, visto también, ¿no? Pero es sí, la vi en el bueno, Festival de en Sitges, ¿no? nuestro festival, sí, en Claro. nuestro festival de Barcelona, No, el de claro. Barcelona, el de Sant Jordi, sí. Bueno, Sí, para mí es muy divertida. Fijaros que se titula Dalí porque hay seis ases, perdón, seis as. ¿Por qué? Porque salen seis Dalís diferentes. sí, Seis Dalís diferentes. ¿Por qué? Porque el Quentin Dupieux, que es un director francés que está, digamos, sí, enloquecido por el cine, recordemos películas como Mandíbulas o Fumar Provocatos, que eran dos bestialidades, aquí vuelve a hacer una barbaridad, pero muy interesante. Atención, yo de entrada creo que lo más interesante es la forma en que los personajes que interpretan a Dalí, los actores, hablan como si fueran Dalí hablando ese francés mal hablado. No sé si estás de acuerdo, ¿no? sí. Todos, porque el reparto es de lujo. Está Gilles Lelouch, está Edouard Baer, está Jonathan Cohen, Pío Sí, Marmay, Didier Flamand y Romain Duris. O sea, es sí, un sí. reparto de lujo. Y la historia es muy interesante porque también es una historia que pone en evidencia un poco a los jóvenes, digamos, periodistas. No sé si estás de acuerdo. Porque es una historia de una joven periodista que, Sí, que quiere hacer un documental sobre el amigo Dalí, ¿no? Dalí, todos sabemos que era un fenómeno del conocimiento y sobre todo del surrealismo. La película es muy surrealista, hay que decirlo con todas las sí, letras. Para mí es una película muy surrealista, con lo cual es doblemente interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que todo el surrealismo que tú ves en los cuadros y en las declaraciones, porque él era un espectáculo en sí mismo, hay que decir que Dalí él creaba el espectáculo, ¿no? Era un buen vendedor de sí mismo y de su obra, lo cual chapó, ¿no? Quiero decir que en este sentido no se le puede reprochar. Entonces la película para mí está muy bien estructurada porque empieza con esta chica que quiere hacer un documental, pero que le falta experiencia, le falta sí, habilidad y habilidades. le falta profesión.
que es lo que se adquiere con los años. Es muy buena chica, lo hace muy bien la protagonista, pero claro, llega un momento que en vez de ver imágenes de Dalí, se ven imágenes de ella, porque dice, es que Dalí me dijo que quería dirigir él, y se lo dice al productor, el personaje que dice en Romeo Duris, que claro, es que dices, pero chica, ¿dónde vas tú? Que el invitado te diga que no, que va a dirigir él y que la cámara te tome a ti todo el rato. Y no se oía ni la voz de él porque no había sonido del entrevistador, que es Dalí, ¿no? Es muy divertida. Yo creo que es de esas películas que te acercan al cine como un instrumento que va más allá de lo habitual, de la narrativa habitual. Entiendo que para muchas personas puede ser una película difícil de seguir. No sé Por si los tú estás de acuerdo. bucles. Hay Por el bucle, bucles, se repiten secuencias, porque cada vez aparece un Dalí diferente y al final no sabes, porque juega con diferentes épocas del Dalí, se ve incluso en una silla de ruedas muy anciano, incluso fíjate que hay un momento que juega, acordaros oyentes y seguidores de esta web, de Fresas Salvajes, donde el protagonista, que es un anciano que va a recoger un premio a Estocolmo, entra en el pasado y ve a su familia mirando, ¿no? Mira a su familia antigua. Aquí pasa lo mismo. Un Dalí ve al Dalí que va a ser de viejo en esa silla de ruedas, ¿no? Es decir, juega un poco con esta forma de explicar historias que para mí son muy interesantes. Yo creo que es de las buenas películas también que se pueden ver. Ya digo, es muy especial, pero creo que cualquier seguidor de Dalí o que esté interesado en entender ese mundo surrealista, esa especie de locura tan... él practicaba el yoísmo. Es decir, y no creo que sea tampoco egoísmo, sino el yoísmo, el yo. Aquello de yo, pues él lo hacía, pero además sin molestar demasiado. A mí es un personaje, así como con otras personas que se autocitan, me molesta. En el caso de Dalí no te podía molestar. Primero, que su obra gráfica y su obra pictórica nadie puede discutirla, ¿no? Esos relojes que se deshacen. Que se derriten, sí, con el sol, parece. Exacto. Esas miradas surrealistas de animales, de cosas, el mar, las conchas, todo eso que él hacía, incluso cosas ya más cercanas a la figuración que hacía. Sale también el personaje de Gala, evidentemente, que funciona muy bien en su relación con ese hombre tan exagerado. Ella es muy callada, pero que cuando decide lo que se hace es lo que dice ella, ¿no? Y con lo que está muy bien la relación de pareja que tenía Dalí. Me parece una película muy interesante, no digo una gran película. Y además lo que a mí me ha encantado ha sido el director. El director realmente podría haber fracasado con cualquier interpretación de los actores, ¿no? Claro. O afrontando episodios, lo que dices, muy emblemáticos, muy significativos para... Sí. Pero no, es que está estupenda, ¿eh? O sea, yo considero que es te fuerza el cerebro a seguir las pistas constantemente. Exacto. Porque... como diciendo, me está engañando aquí, me está engañando allá, pero le va siguiendo. Tienes que seguir las pistas y esto te hace que seas muy activo a la hora de ver la película. Como espectador, sí. No te permite pasividad, no. Tienes que vivirla. O sea, te metes un poco en ese mundo surrealista. Igual que decíamos que Dalia se metía en ese mundo de los personajes y de la historia, aquí pasa lo mismo. Tú tienes que hacer de Dalia y meterte en ese mundo de Dalí para entenderlo, de que era un mundo muy, muy exagerado, pero muy personal, de lo cual es magnífico, ¿no? Que alguien haya llegado, o como llegó él, y que tenga esa fuerza, ¿no? Y si estamos ante estas dos buenas películas, todavía hay una tercera, no diría que mejor, pero sí más entrañable. Más entrañable. ¿Por qué? Porque es la despedida de dos grandes actores del cine británico. Uno muerto y el otro que ha dicho que se retiraba porque ya tiene, me parece, 91 años, ¿no? Estamos hablando de Michael Caine y de Glenda Jackson. La Gran Escapada. Y estamos hablando de La Gran Escapada. La Gran Escapada está basada en un hecho real de un hombre que había estado en el desembarco de Normandía, en la famosa Segunda Guerra Mundial, y que en el verano de 2014, si recuerdas, se celebraban los 70 años de ese desembarco, con asistencia de todos los veteranos, de todos los supervivientes, no solo de la parte inglesa o francesa o estadounidenses, sino también que habían alemanes, porque claro, en aquella playa murieron todos, murieron alemanes, murieron franceses, murieron ingleses y murieron
también murieron americanos, ¿no? Es decir, murieron todos, desgraciadamente murieron todos. Entonces, es muy interesante por eso, porque en el fondo lo que hace es explicar esa gran escapada que hace este hombre, que con 87 años está en una residencia que están muy bien cuidados, una residencia, digamos, de esas caras, con su mujer, personaje que interpreta Glenda Hudson, que había fallecido poco antes de que se terminara la película. Ella ya no la pudo ver, ¿no? Y entonces es la historia de él que dice, ay, me gustaría ir, y hasta que al final ella lo estimula para que vaya, ¿no? Y entonces él se escapa, porque claro, en este tipo de residencias hay un control de esas personas mayores, se escapa y inicia lo que yo considero que es casi un viaje iniciático, ¿no? Un viaje iniciático donde descubre la bondad de las personas que le van ayudando, vemos diferentes... Es ese viaje de movimiento que a mí me parece que es una historia muy interesante, ¿no? Porque es la forma de explicar el espíritu de desafío, el espíritu de autoafirmación de una generación que ya está desapareciendo, de esa generación de los que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, que ahora ya están cumpliendo muchos años, y que la aventura parece ser que en la historia real duró 48 horas, porque claro, inmediatamente que en la residencia se dan cuenta de que no está, empiezan a mover todos los hilos, porque nunca se sabe lo que puede pasar en una persona mayor, que a lo mejor puede tener algo de despiste, sin que sea una enfermedad mental, una historia de Alzheimer o de demencia senil, pero claro, la obligación de una residencia de personas mayores es vigilar, como en una guardería se vigila a los niños pequeñitos, ¿no? En un colegio, hasta que no son ya de mayores, se vigila a los alumnos, ¿no? A mí me parece una película muy, muy simpática, supongo que tú también la has visto. Porque no he tenido la oportunidad, pero está pendiente. Vale la pena que la veas, porque te digo, creo que es una intensa historia de amor entre esa pareja. Glenda Hudson recordemos que fue una de las grandes damas del teatro y del cine y de la televisión también inglesa. Recordemos que durante una etapa fue política, pertenecía al Partido Laborista y fue diputada, estuvo en la Cámara, fue hecha dama. Michael Caine también tiene la Orden de Caballero. En esto hay que decir que el Reino Unido, y lo digo pensando en otros países y no solamente en España, cuida mucho a sus artistas, cuida mucho a sus hombres y sus mujeres intelectuales, cuida mucho a esa parte de la cultura que es muy importante, ¿no? Entonces, para mí la película es una de las mejores que se hacen este año, sencilla, no estamos ante el gran peliculón, pero que te llega al corazón y que entiendes la gran aventura y la gran escapada que hace ese personaje. Por lo tanto, también muy recomendable. Luego... Bueno, si quieres seguimos con otras películas. Sí. Hay otra película que se titula Sociedad Negra. Ah, sí, que la ha visto una colaboradora mía y tenemos la crítica en el canal de YouTube. Ah, sí. Qué bien. Bueno, pues más o menos no sé si coincidiremos. Vamos a ver, es una película muy ambiciosa, pero evidentemente algo irregular. Digamos que está muy bien hecha, porque Ramon Terms, que es su director, es un hombre que sabe hacer cine. Lo que pasa es que es una adaptación de una magnífica novela, me parece que del año 2017, de Andreu Martín, que es uno de los mejores escritores de novela negra que hay en Cataluña, uno de los que todavía quedan, ¿no? Y que hacía una obra compleja porque explica lo de las mafias chinas en Barcelona, ¿no? Es muy curioso porque el otro día en una entrevista que hacíamos en un programa de radio a Ramon Termes, explicaba que tuvieron una sorpresa porque cuando fueron a la calle donde Andreu Martín colocaba la acción, empieza con un tema, digamos, escabroso, una muerte y una historia, digamos, de violencia, que es la famosa calle que hay, ¿cómo se llama? Trafalgar. ¿Te acuerdas? Sí. La calle Trafalgar estaba llena de tiendas de ropa china, de tiendas chinas. Pues ahora se ve que ya no. Y se dice que tuvieron que ir a rodar a otro sitio. Es un poco como si fuera... Bueno, es que están todos en la zona esta de Fort Pien. Exacto. Es donde fueron a rodar porque se han trasladado allí.
Entonces, es, digamos, el Chinatown barcelonés, por decirlo así, ¿no? Ya que se utiliza mucho el término de Chinatown por Estados Unidos, Sí, pero sería no Chinatown. solamente de restaurantes, No, sino de tiendas, agencias de de bazares, viajes agencias de viajes, y... sí, de todo. Sí, sí, mm, lo han convertido un poco en Chinatown, que supongo que entra dentro de la propia cultura de los chinos, de querer hacer como pequeñas ciudades dentro de otras ciudades de sus propias identidades, de sus tradiciones, de su cultura, de su idioma. Me da esa impresión, no tengo pruebas fehacientes ni científicas, pero me da esa impresión, ¿no? Que son muy suyos y dicen, pues queremos tener también, y que fue lo que pasó en Estados Unidos, donde, como sabes, se llenó de chinos porque buena parte del famoso ferrocarril que iba de costa a costa trabajaron los chinos. Pues te quería puntualizar que precisamente lo que no existe aquí en Barcelona es una estructura típica de pagoda, ¿no? Que hace como de paso, ¿no? De paso hacia el barrio chino. Por ejemplo, en Costa Rica, pues tú cuando accedes al barrio chino, pues ahí ya te digo, Sí, como una entrada, una como una entrada. bienvenida. Bueno, en Sí, una Chinatown americano bienvenida. también. Pero Sí, aquí no, en Barcelona no, no, no. está abierto, sí, está abierto ya. Pero bueno, a ver, película interesante. Es un thriller con mucha violencia al final y es la historia de tres personajes muy diferentes. Uno de ellos es un chico joven que se ve enredado en una historia de robos y de violencia, que se enamora de una chica que es hija de un capo de una mafia china. Él es entrenador de artes marciales de estas chinas orientales y que se ve con otros dos, un pequeño ladronzuelo y otro que es un veterano ya de los robos. Es entretenida y se ha estrenado en varios cines, con lo cual, bueno, se rodó, hay que decirlo, está rodada en 4 idiomas porque se habla catalán, se habla Sí, castellano, se habla inglés y se habla chino, mandarín, con lo cual hay todos los idiomas, ¿no? En ese sentido está muy bien ambientada y, bueno, es una película muy correcta. También película española, no sé si la has visto, es Rita, que tiene sí. doble significación, porque es el debut de una actriz de cine como Paz Vega, que se ha lanzado a la dirección y que le he leído después entrevistas diciendo que no quiere volver a hacer cine, que dice que es muy duro, porque hace también de protagonista, aunque los protagonistas son dos niños que lo hacen muy bien los dos. Aparece también ese magnífico, para mí, magnífico actor que es Roberto Álamo, y es, digamos, una historia que repite lo que en estos momentos está haciendo la famosa Agenda 2030, ¿no? Se vuelve a hablar de la violencia machista, en este caso vista a través de los ojos de dos niños, de una niña un poquito mayor, de su hermano pequeñito, la violencia que viven en su casa, en una zona de Sevilla, en los años 84, porque es la historia de Rita, esta niña, y de Lolo, su hermano, que tienen entre 7 y 5 años. A ver, es una película correcta, pero tampoco es para tocar campanas, como se dice en Ya, Cataluña, ni para dar saltos de alegría. Yo ya. entiendo que Paz Vega ha querido tener una experiencia nueva, lo cual siempre es bueno, nunca es malo tener nuevas experiencias, pero yo creo, como ha dicho ella muy bien, que no le va a interesar volver, porque también se habrá dado cuenta. A ver, es que insistir sobre un tema que está siendo tan explotado, Sí. tiene que ser una película como muy bien hecha y como muy bien narrada y muy bien interpretada. A mí, por ejemplo, Paz Vega considero que no sé si estaba más preocupada en la dirección que en interpretar al personaje de esta mujer Sí, 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 sí. maltratada, ¿me entiendes? Mm. Y considero que no está a la altura de otros trabajos suyos como actriz exclusivamente. Y esto sí que creo que depende de que no es lo mismo autodirigirte que te dirijan, porque el que te dirige es lo mismo que cuando, y esto lo decíamos con el guión de Almodóvar y la última película, ¿no? Cuando tú eres el único autor del guión, tienes una mirada sesgada, sin querer. Cuando tienes un co-guionista, el co-guionista siempre te pone peros, te pone, oye, esto no crees. Y esto creo que siempre ayuda al creador y al que quiere dirigir la película, pero quiere también ser el responsable, o sea, el autor del guión también, aunque tenga una colaboración, de ver con mayor exactitud lo que se ha de quitar, lo que se ha de Sí, de recortar, pulir. lo que se ha de pulir, exacto. Entonces, para mí,
tiene digamos, esta situación. No voy a decir defecto, pero sí esta situación. Pero bueno, la película toca un tema que evidentemente es importante, como es el maltrato, pero tampoco es nada del otro mundo. Y otra película interesante, pero también muy polémica, a mí me interesa, pero muy polémica, porque en el fondo lo que explica es que las posturas radicales en cualquier parte digamos, del mapa ideológico son malas. Se titula Mal. Es una coproducción entre Bélgica y Francia que ha dirigido Javad Ralib, con guión de él y de otros dos personajes, basada en una historia, digamos, parece ser que cierta, que tiene, eso sí, un trabajo excepcional de la protagonista, que es una tal Lubna Azabal. Yo no recuerdo, sé que ha hecho otras películas, pero no recuerdo ahora haberla visto en otras. Pero es una historia interesante porque pasa en un colegio de estos multiétnicos, multilingüistas y multireligiosos y multiculturales que hay en todas las partes del mundo, en Francia sobre todo, y que todo empieza por, digamos, el bullying o el acoso que se le hace a una muchacha que es de origen, que es, digamos, de religión islámica, porque aquí el tema serían las religiones, que empieza a ser acosada porque los compañeros suponen que tiene, digamos, tendencias lésbicas, ¿no? Entonces, la profesora, que es esta muchacha, esta mujer que se llama Mal, que también es islámica, pero que es una islámica progresista, no es una islámica, digamos, atada a lo más radical del islamismo, para que ellos dejen de creer que ese concepto de que esta muchacha tenga ese tipo de sexualidad es negativo, tiene una idea que para mí es equivocada. Porque, en primer lugar, busca un texto que no está dentro, ella de la literatura, que no está dentro de, digamos, el programa educativo de enseñanza que se está practicando. Con lo cual, desde un punto de vista de normativa, ya hace algo equivocado. ¿Y por qué? Porque va a coger un libro de un poeta homosexual, pero islámico, donde habla pues de ese amor libre, de esa posibilidad de que el amor no tiene por qué tener unas digamos, unas fronteras muy cerradas, y que entonces él se consideraba y hizo poemas de tipo homosexual. Claro, ella empieza a leer esto en la clase y crea, para según qué niños que tienen a lo mejor una educación más radical hacia un lado o hacia otro, pues crea muchos conflictos, con la situación que además en la reunión de profesores, el profesor de religión, que además cuando está fuera del colegio tiene, digamos, una mezquita y hace entonces es imposible, porque radical. claro. Pero claro, lo que te presenta la película, desde mi punto de vista, que me puedo equivocar, es que son dos formas de ser radicales. Ella, que juega mucho a ser radical, muy opuesta al radicalismo muy islámico, que en vez de decirle a los chicos, hacerles entender que no se puede discriminar a nadie por nada, que todas las ideas y todas las actitudes, siempre y cuando no hagan esclavos a otras personas ni a otros seres vivos, porque aquí también se podía hablar, ya que estamos en la sexualidad, se podía hablar del bestialismo, que es una práctica sexual evidentemente más cercana a una enfermedad que cualquier otra actividad entre seres humanos adultos. Es que también hay que hablar del tema, ¿no? Porque una cosa es el sexo entre adultos y otra cosa sería el sexo entre menores y adultos, o incluso entre menores, porque no hay una preparación que se tiene que suponer que deben tener los adultos, que también somos optimistas cuando creemos que todos los adultos tienen una buena preparación para el sexo, ¿no? Pero la película para mí crea esto y te hace pensar sobre que los dos extremos de cualquier mirada son equivocados, que se ha de buscar siempre el equilibrio de esas dos posiciones, porque claro, se llega a una situación de violencia, no quiero explicar el final, y porque hay alumnos que toman partido por una mirada o por otra mirada, ¿no? Por un concepto o por otro concepto. Y esto crea un gran conflicto en la clase, pero también un gran conflicto entre los profesores, en lo que son las reuniones de profesores. La película está muy bien hecha, está muy bien desarrollada, pero ya digo, para mí lo más interesante es que plantea el tema de que las extremidades, los extremismos nunca conducen a nada, siempre acaban de forma
inútil, porque cada uno se queda, no se llega a un acuerdo de vamos a Nunca. conversar, vamos a llegar a utilizar un lenguaje común, ¿no? No tu lenguaje cerrado o no mi lenguaje cerrado, sino un lenguaje común. Y ahí es donde la película creo que es interesante, sobre todo para repensarla, comentarla y analizarla. Pero dejando aparte de esto, está bien hecha, eso es lógico. A ver, es muy difícil encontrar cine mal hecho ahora, ¿no? Quien más, quien menos, si no es porque el director, aunque sea primerizo, tiene un buen director de cámara, tiene un buen Sí. asistente, tiene un buen Sonido, sonido, fotografía. tiene buenos actores, que aunque les des cosas, ellos también ponen su granito de arena, y tiene un buen productor. Las deficiencias en un grupo siempre se pueden tapar. Supongo que estás de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Cambio, cuando tú juegas solo a tenis, tus fallos son tuyos. En un partido de baloncesto, los fallos son de todos, porque se reparten los fallos. Cuando uno falla una canasta o falla un bloqueo, ¿no? Claro. Es muy diferente todo. Para mí, película interesante, pero que me molestó un poco el radicalismo de ella, porque creo que desde el punto de vista de la enseñanza, el enseñante tiene que ser lo suficientemente inteligente para no exacerbar a cualquiera de sus alumnos. Tú cuando hablas, yo mismo ahora que estoy hablando de tantas personas, lo más importante cuando yo hablo es de pensar, Miguel Fernando, aunque digas barbaridades, que sepan que no quieres molestar a nadie. Yo sé que digo barbaridades y a veces creo, me parece que no sé si contigo, digo que a veces un exabrupto a tiempo es útil. Es decir, una palabrota, como se dice familiarmente, a veces es necesaria. Que no quiere decir que tengas que utilizar palabrotas a lo largo de un discurso, pero en un momento determinado decir una cosa así fuerte es bueno. Pero yo intento siempre que aunque diga una cosa que desde mi punto de vista me parece lógica y a lo mejor para 100 personas que nos estén viendo en este momento, nos vean más tarde cuando cuelgues esta grabación, pensarán, este tío está loco, pero que no les moleste. Pueden pensar que yo estoy loco, que estoy equivocado, cosa que seguramente es el 90%, pero de verdad quiero decir, pero lo que más me duele es que al no tenerlos enfrente no puedo saber si les cae bien o mal, pues que yo haya dicho, como dicen los franceses, una butade, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Y otras películas que hay también sería, Sí. hemos visto ya a Rita, así, Reagan. Bueno, mira, es curioso porque llega Amal, que se lleva una mirada muy de la izquierda, de esa muchacha árabe o marroquí, islámica, porque sigue creyendo en su religión, que es el Islam, pero que se va más, digamos, a los conceptos más de izquierdas o más progres, porque ahora la progresía parece que sea propiedad solo de la izquierda en general, hablo del mundo entero, que se titula Reagan. Bueno, ¿qué es Reagan? Bueno, es un biopic sobre, si el apellido sabemos quién es Reagan, pues uno de los, no sé si fue el 43 presidente de los Estados Unidos, ahora no me acuerdo, pero bueno, no se me enfaden si no lo acierto, ¿no? Pero es una película que dura 2 horas 15 minutos, muy larga, pero claro, como pasa con todas las biografías que son biografías que enaltecen al personaje. Es una biografía seguramente pagada con dinero de la derecha, seguramente. Está hecha con esa mirada de decir, qué bueno era Ronald Reagan. Que no quiere decir que tampoco fuera tan malo, pero ni tan bueno. Entonces, bueno, vuelvo a lo del equilibrio, ¿no? Aquí se ha pecado de que lo ponen como si fuera un santo y de que todo lo que pasó durante su etapa que fueron, si no recuerdo mal, 2 legislaturas, 8 años, fue porque él lo hizo muy bien, su relación con Gorbachev, el tema de no sé qué, tal, pero claro, después no hablan de otros temas que pasaron también durante esos 2 mandatos y que fueron errores, ¿no? A mí la película no me parece horrorosa, porque en cierta medida te refresca lo que es la historia. Te refresca lo que es la historia, está bien ambientada. Yo creo que el personaje, yo he leído críticas pero también quiero explicar esto. Yo creo que muchas de las críticas que se hacen, algunos críticos, y no quiero molestar a ningún compañero, lo hacen desde su mirada. Y la mirada de un crítico que es muy honesta, que sea de un color o de otro, a la hora de poder hablar de una película, tendría que ser más ambigua. Y no, ser ambiguo no quiere decir que no sea crítico o analítico con lo que es la película cinematográficamente hablando, pero que sea más ambiguo a la hora de valorar, y eso me lo digo a mí mismo, también me lo digo para mí, a la hora de valorar su mirada, digamos, ideológica, que es lo que me está pasando a mí un poco con el cine español,
que estoy un poco cansado de que todos sean películas sobre género, películas sobre violencia machista, películas sobre embarazos no deseados, películas sobre madres que odian a los hijos. Es decir, que todo sea más negativo que positivo. Yo creo que, y lo digo siempre, aunque parezca una butada o una tontería familiar, de que siempre en la vida hay que mirar que la botella está medio llena, no medio vacía. Porque lo más fácil es ir a la depresión de qué mal va todo, qué desgraciados somos, no tengo trabajo, estoy enfermo, mi marido no me quiere, mi marido me engaña, mi hija no tal, mi hijo ha tomado drogas, el otro ha tenido un accidente de moto. Sí que el duelo sí existe, el dolor existe, pero tendríamos que ver todo dentro del contexto. Sabes que repito mucho, y lo digo porque así podré influir en mucha gente, de que el drama no se debe dramatizar. Por más que el cine sabemos que exagera las cosas para que lleguen con más fuerza, es como un puñetazo visual o narrativo, sí es cierto que no se debe exagerar esa dramatización de un drama, porque el drama, por más que el espectador sea muy frío o se sienta muy lejano, te lo explicaba yo, si te acuerdas, con la película de Almodóvar, yo me sentí muy alejado de ese tema de la eutanasia, suicidio, de ese personaje y de las dos mujeres que me parecen muy frías, para algo que en el fondo es muy trascendental, tanto para la que va a ejecutar su muerte como para la que es testimonio de una muerte. Yo creo que ser testigo de una muerte no debe ser agradable, vaya, no debe ser agradable en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es esto, que seamos un poco más eclépticos a la hora de juzgar una película, porque ya digo, las críticas que he leído la ponen que es un bodrio, que está muy mal hecha. Hombre, el actor es un actor para mí correcto, por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? Yo no sería una película que le pondría un 0 ni tampoco le pondría un 10, pero me pasa lo mismo que con la película Almodóvar. Son de este tipo de cine que te interesan algunas cosas que dicen porque te estás recordando cosas de la historia que han pasado pues no hace demasiados años, pero por otro lado tampoco te emociona, que para mí ya sabes que es lo más importante, que una película me emociona. Y no sé si nos queda alguna película más, no me acuerdo. No, en principio esta semana ya está todo. Ya están todas, ¿no? Se han estrenado muchas, como tú has dicho al principio, lo cual es una barbaridad. Yo no sé si 17, es que no hay. Es una barbaridad. Yo no entiendo que los distribuidores y los exhibidores no se den cuenta que no hay público para tanto cine y que incluso no hay crítico para tanto cine. Porque aunque tú tengas un equipo de 4 críticos en un periódico, en un medio de comunicación, en una página web, que tampoco se puede ver todo, porque también es cierto, y esto también lo digo para los que nos escuchan, que toda la gente joven, por ejemplo, o no tan joven, o de mediana edad, que trabaja en webs, lo digo pensando en ti, amor, yo ya soy mayor, pero he hecho ya mis pinitos en la profesión, tenéis que trabajar en otras cosas. La gente joven no trabaja por una web, porque en una web serán 4 que pueden ayudar a redondear una parte económica de la mensualidad, de lo que necesita para comer y para vivir. Pero en general, entonces esta gente trabaja, entonces los viernes es cuando se hacen todos los estrenos. Si el viernes se estrenan 20 películas, por más que tú en tu página web o en tu post tengas 4 personas que te ayuden, no van a poder ir al cine durante la semana, a los pases por la mañana, porque estarán trabajando de camarero, en una oficina. No, trabajos temporales. Vendiendo en el Corte Inglés o en donde sea, pues eso, en Zara, haciendo de dependiente o incluso repartiendo como cualquier persona normal y corriente que tiene que salir adelante, ¿no? Por eso te digo que me parece que el cine tiene una crisis en sí mismo y es que produce tanto que se está ahogando a sí mismo, ¿no? Es como... que no tenemos ya tragaderas, o sea... Claro, ya no hay tragaderas. Es como si fuera una gran aspirina. Todo lo que se está produciendo y todo lo que se está estrenando. Y piense que hablamos de cine. Tú vete a las plataformas y verás la cantidad de películas que estrenan que no han pasado por el cine y ya las series ya es la locura, porque cada día o cada semana llega una serie nueva de cualquier plataforma, piensa en las plataformas que hay. Entonces, claro, esto es como la producción en cadena.